Mientras sazonaba la sopa, mi yerno Mateo, con esa rabia contenida que yo ya conocía demasiado bien, me empujó con tanta fuerza que caí al suelo de la cocina. El golpe en la cadera recién curada y en la sien fue brutal. Él gritó, su rostro un mapa de ira descontrolada. Así no se hace una simple salsa, vieja inútil. Todo mal. Mi hija Camila, que acababa de llegar del trabajo, lo vio todo. Me miró a mí, luego a su marido, y después, con una frialdad que me partió el alma, fingió que no pasaba nada, que yo solo había tropezado. Pero lo que ellos no sabían, mientras me dejaban tirada, es que en mi bolso yacía una carta del banco, un sobre lacrado que cambiaría no solo mi destino, sino también el de ellos para siempre. Quédate conmigo hasta el final de esta historia para descubrir cómo utilicé un secreto guardado por 20 años para levantarme del suelo y reclamar mi dignidad. Y antes de que continuemos, asegúrate de estar ya suscrito al canal para no perderte ni una sola de nuestras historias de vida real. Mi nombre es Emilia y tengo 68 años. Hasta hace 3 meses, llevaba una vida tranquila y simple en mi pequeña casa a las afueras de Guadalajara. Una casa que yo misma había mantenido desde que mi amado esposo, Ricardo, falleció de un ataque al corazón hace casi 2 décadas. Ricardo, que murió a los 50 años, siempre fue un hombre reservado, un poco a la antigua en sus asuntos financieros, manejando todo él mismo. Pero siempre cariñoso y buen padre para nuestra única hija, Camila. Yo siempre me consideré una mujer fuerte y autosuficiente. Nunca necesité la ayuda de nadie para manejar mi vida. La casa era pequeña, sí, pero estaba llena de dignidad, independencia y, sobre todo, de mis recuerdos. Todo cambió de la noche a la mañana, con un simple y tonto resbalón en el jardín. No fue nada grave según el médico, solo una fractura de cadera que, aunque no me ponía en peligro, requería reposo absoluto y rehabilitación por algunos meses. El doctor fue claro, necesitaría ayuda. Fue entonces cuando Camila, mi niña, sugirió que me mudara a su departamento. Mami, será temporal, solo hasta que te recuperes por completo, me dijo con ese tono de voz melifluo que usaba desde niña cuando quería convencerme de algo a toda costa. Yo conocía bien ese tono. Esa manipulación suave, pero ¿cómo negarme a mi hija que me ofrecía refugio en mi momento de debilidad? Además, añadió, suavizando aún más el golpe, así nos puedes echar una mano con algunas cositas en la casa, como cocinar. Ya sabes lo mucho que le gusta a Mateo tu comida. Dudé. Una pequeña y fría voz dentro de mí, esa intuición femenina que rara vez falla, me decía que no era una buena idea. Algo olía mal. La idea de depender de mi yerno, Mateo, un agente inmobiliario de 45 años con un ego más grande que el edificio en el que vivían, me inquietaba profundamente. Pero la perspectiva de estar sola, completamente inmovilizada durante la recuperación, me asustaba aún más que cualquier mala vibra que me transmitiera mi yerno. Y, por encima de todo, era mi única hija pidiéndome ayuda y, de paso, pidiéndome que los ayudara. Empaqué una maleta con lo esencial, cerré mi casita con un nudo en el estómago y me mudé al departamento moderno, frío y con 3 habitaciones. Mi rincón, el cuarto de visitas. Era pequeño y algo impersonal, pero lo suficientemente cómodo para una recuperación temporal. Los primeros días transcurrieron sin grandes sobresaltos. Entre analgésicos y los ejercicios de fisioterapia que hacía con disciplina, Camila trabajaba todo el día en un prestigioso bufete de abogados, lo cual implicaba jornadas extenuantes. Mateo, en cambio, al ser agente inmobiliario, pasaba más tiempo en casa que ella. Al principio, debo reconocerlo, era educado, incluso solícito. Me traía té, preguntaba si necesitaba algo. Siempre con un aire de superioridad, como si me estuviera haciendo un inmenso favor. Pero había algo en sus ojos oscuros que me ponía los pelos de punta, una impaciencia contenida, una evaluación constante. Me miraba como si yo fuera un mueble viejo que toleraba solo por obligación, hasta que pudieran deshacerse de mí. A medida que me sentía mejor y podía moverme con más facilidad, ese barniz de cortesía comenzó a desvanecerse. Mateo, sutilmente al principio, comenzó a asignarme tareas. Primero fueron los platos. Luego limpiar el único baño del pasillo. En poco tiempo, ya era yo la encargada de preparar todas las comidas, realizar la limpieza general de ese apartamento impecable, y lavar y planchar la ropa de ambos. Mi fisioterapia, que era crucial para mi total recuperación, se convirtió en una molestia, un estorbo en el estricto cronograma de tareas que él, sin preguntar, silenciosamente me imponía. Yo, que siempre fui dueña de mi tiempo, de mi casa y de mi vida, me había convertido en la empleada doméstica gratuita de mi yerno Camila. Esto no fue lo que acordamos, le comenté una noche, mientras estábamos a solas en el balcón. El aire fresco era un respiro de la atmósfera cargada que se había instalado en el interior. Todavía estoy en recuperación y me siento como si me hubiera convertido en su sirvienta. Literalmente me está exigiendo más de lo que puedo dar. Mi hija desvía la mirada.
El mismo gesto de cuando era adolescente y sabía que se había equivocado en algo, pero se negaba a admitirlo con todas sus fuerzas. Mami, ya sabes cómo es Mateo de organizado. A él le gusta que las cosas se hagan a su manera. Por favor, no causes problemas. Es solo por unas semanas más, ¿sí? Me suplicó. Y en esa súplica no había preocupación por mí, sino un terror palpable a confrontar a su esposo. Las semanas, sin embargo, se estiraron y se convirtieron en 2 meses. Mateo se volvió progresivamente más exigente, más crítico, más insoportable. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno para él. La casa no estaba lo bastante limpia, la ropa no estaba bien planchada, aunque yo siempre fui una experta en planchado. Incluso me regañó por eso, y mi comida, la que supuestamente tanto le gustaba, nunca estaba en su punto exacto. Y Camila, mi única hija, la niña que crié con tanto amor, simplemente se ausentó de la situación. Estaba físicamente presente en el apartamento, sí, pero emocionalmente en otro planeta. Era como si hubiera levantado un muro invisible de cristal a su alrededor, para no oír, ni ver, ni sentir lo que estaba sucediendo en su propia casa. Me había abandonado a la tiranía de su esposo, y ese abandono dolía más que mi cadera fracturada. Y así llegamos a esa fatídica tarde. Estaba en la cocina, preparando una salsa de tomate simple. Una receta de familia que había perfeccionado, durante décadas, una salsa que evocaba los sabores de mi niñez y de los primeros años con Ricardo. Mateo entró a la cocina, su presencia llenándolo todo, y miró la olla con una mueca de asco genuino. ¿Qué demonios es eso que estás haciendo?, preguntó con un tono de voz que ya no pedía, sino que exigía. Salsa de tomate para la cena, respondí, siguiendo con mi tarea, negándome a mirarlo. Eso no es salsa de tomate, bramó. Está demasiado espesa, y ese color es horrible. Así no se hace. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. El aire se hizo denso. Mateo, le dije con la voz más firme que pude, yo hago esta salsa desde antes de que tú nacieras. Está en el punto exacto. Fue entonces cuando explotó, y esa explosión fue la chispa que encendió el fuego de mi liberación. Su rostro se puso rojo de rabia pura, sus ojos se desorbitaron, parecidos a los de un animal salvaje acorralado. Así no se hace una simple salsa, vieja inepta. Está todo mal, gritó, y antes de que pudiera parpadear, me agarró el brazo con una fuerza brutal, jalándome violentamente lejos de la estufa. Perdí el equilibrio al instante. Mi cadera aún no estaba completamente recuperada, y caí al suelo con un golpe seco que resonó en toda la cocina. El dolor físico era agudo, sí, pero el dolor del alma, el de la humillación, era insoportable. En ese preciso momento, la puerta de la cocina se abrió. Y allí estaba Camila. Acababa de llegar del trabajo. Mateo, ¿qué hiciste? Su voz era un hilo, una pregunta cargada de pánico e incredulidad. Su cayó sola, respondió él, con una frialdad escalofriante, arreglándose la camisa. Ya sabes lo torpes que son los viejos. Sentada en el suelo, con la mano en la sien, donde ya notaba un pequeño corte sangrante, observé a mi hija. Me miró, luego a Mateo, y después, con esa mirada de cobardía que ya le conocía, miró al suelo. Y no dijo nada, absolutamente nada. No me defendió, no me ayudó. No lo confrontó. Me dejó a mi suerte en el suelo de su cocina, y fue justo en ese instante que algo profundo y fundamento se rompió dentro de mí. El dolor de la herida física se olvidó, la herida en el alma, el abandono de mi propia carne y sangre, eso dolió más que cualquier golpe. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero una nueva mujer, una mujer de hierro forjado en la traición, estaba a punto de nacer. Me levanté sola. No pedí ayuda. No esperé la mano de mi hija ni la disculpa de mi yerno. La humillación era demasiado grande para prolongar ese momento de vulnerabilidad. Tambaleándome levemente, con un dolor sordo palpitando en la cadera y un ardor agudo en la sien, caminé directamente hacia el que era mi pequeño cuarto. Cerré la puerta detrás de mí como si estuviera sellando el final de una era, y me senté en el borde de la cama, sintiendo que mi cabeza latía a un ritmo frenético. Fue entonces, en medio de la desolación y el dolor, cuando mis ojos se posaron en el sobre que había llegado esa mañana. La carta del banco, un papel anodino que había dejado sin abrir, ahora parecía emanar una luz propia, una promesa de algo diferente. Con manos que temblaban no por debilidad, sino por la adrenalina de la rabia contenida, rasgué el sello y desdoblé el contenido. A medida que las palabras se enfocaban ante mis ojos, mi corazón, ya acelerado por el incidente, comenzó a galopar aún más fuerte.
No era un aviso ordinario. La carta hablaba de mi esposo, Ricardo, y de una cuenta bancaria secreta que él había mantenido durante años, una cuenta de la que nadie, ni yo ni, por supuesto, Camila, sabíamos absolutamente nada. Una cuenta con un valor que hizo que mis ojos, hinchados por las lágrimas no derramadas, se abrieran de par en par, incrédulos. Ricardo, mi difunto esposo, mi hombre reservado, había dejado una fortuna escondida y yo era la única beneficiaria. 7 millones de pesos mexicanos, más que suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Allí, sentada en esa cama incómoda, con la cabeza doliéndome y mi dignidad hecha añicos en el suelo de la cocina, empecé a trazar un plan. No era un plan de escape, sino un plan de justicia, de retribución. Un plan que haría que Mateo y Camila se arrepintieran amargamente de la forma en que me habían tratado, de la indiferencia con la que habían gestionado mi sufrimiento. Saqué un pañuelo de papel de mi bolsillo y me sequé el rostro. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa fría, calculadora. El poder, el verdadero poder, estaba ahora en mis manos, y yo iba a usarlo con una precisión quirúrgica. La vieja Emilia, la madre sumisa, acababa de morir en ese suelo de cocina. La nueva Emilia, la dueña de una fortuna, había resucitado en esa habitación. A la mañana siguiente, me desperté con el pulso firme, a pesar de la palpitación persistente en la sien. Mi determinación era inquebrantable. El pequeño corte había dejado de sangrar, dejando solo una marca morada que disimulé con mi pelo. Era crucial que, ni Mateo ni Camila, notaran el cambio abismal que había ocurrido en mi espíritu. Necesitaban seguir creyendo que yo era la misma mujer vieja, frágil y dócil, fácil de manipular y pisotear. Salí de mi cuarto y fui a la cocina como si nada hubiera pasado, como la sirvienta que me había obligado a hacer. Mateo ya estaba allí, absorto en su celular, sin dignarse a levantar la mirada. «Buenos días», murmuré, manteniendo mis ojos bajos, fingiendo sumisión. Él gruñó una respuesta ininteligible, ni siquiera mirándome. Comencé a freír sus huevos y a preparar sus tostadas exactamente como a él le gustaban, cumpliendo con mi papel a la perfección. Pero mi mente, ahora a kilómetros de distancia de la cocina, estaba calculando cada movimiento de mi plan maestro. La carta del banco confirmaba el monto, casi 7 millones de pesos mexicanos, resultado de inversiones que Ricardo había realizado a lo largo de décadas en secreto. Para protegerte en el futuro, como decía una carta adjunta de su puño y letra. Ricardo siempre fue un hombre cauteloso, reservado. Pero nunca imaginé que guardara semejante cantidad de dinero en secreto, ni que planificara tanto nuestro futuro. Lo más irónico, lo más delicioso de esa herencia, era que entre las inversiones había un conjunto de departamentos. Y uno de ellos, el más significativo para mi plan, era el departamento donde Camila y Mateo vivían. Sí, el lugar que ellos llamaban hogar. El mismo sitio del que Mateo deseaba echarme en cuanto me recuperara por completo, en realidad me pertenecía. Pagaban el alquiler a una inmobiliaria que administraba la propiedad, creyendo que el dinero iba a un inversor anónimo, sin saber que el propietario real era Ricardo y que ahora, por ley, era yo. El universo acababa de entregarme la herramienta perfecta para mi venganza. Camila entró en la cocina, ya vestida impecablemente para su trabajo. Sus ojos, inevitablemente, se posaron en el hematoma de mi sien, pero desvió la mirada rápidamente, como si esa marca en mi rostro le molestara más que la violencia que la causó. «Mami, ¿estás bien?», preguntó, su voz un intento patético de fingir preocupación. «Lo estoy, hija. Fue solo un accidente», respondí, sirviéndole el café, mi voz tranquila y sin emoción. Mateo soltó una risa ahogada y burlona, desde su asiento, una risa que Camila fingió no escuchar, manteniendo su muro de cristal intacto. La tensión era casi palpable en la cocina, pero mantuve mi expresión neutral, sirviéndolos como si yo fuera una simple máquina sin sentimientos. Apenas salieron a trabajar. Como dos figuras irrelevantes que desaparecían por el pasillo, tomé mi celular y llamé al banco. Necesitaba confirmar cada detalle de la herencia personalmente, ponerla a mi nombre y tomar posesión de ese nuevo poder. La ejecutiva de cuenta fue inusualmente solícita cuando expliqué que había recibido la notificación sobre los bienes de Ricardo. «Señora Emilia, necesitamos que se presente en la sucursal con sus documentos para finalizar el proceso de transferencia de los bienes», me explicó con una voz profesional. El señor Ricardo dejó todo muy bien organizado, pero existen procedimientos legales que deben cumplirse presencialmente. «Entiendo», respondí, sintiendo cómo la adrenalina me recorría las venas. «¿Puedo ir hoy mismo?». «Claro. Será un placer atenderla».
Solo le pido que traiga su identificación, su URP y la carta que le enviamos. Colgué el teléfono y inmediatamente pedí un taxi. La sucursal bancaria estaba en el centro, a unos 20 minutos de distancia. Mientras esperaba, me arreglé lo mejor que pude, vistiéndome con uno de los pocos conjuntos elegantes que había traído conmigo, una ropa que me hacía sentir un poco de la dignidad perdida. Quería verme digna y seria cuando entrara a ese banco, no como la mujer maltratada y humillada que había sido la noche anterior. En el camino, mi mente no dejaba de trabajar. Nunca fui una persona vengativa. Siempre creí en el perdón y la comprensión. Pero la humillación constante, el irrespeto de Mateo y lo peor de todo, el silencio cómplice de mi hija, habían creado una herida tan profunda en mi alma que no se sanaría con simples disculpas. Necesitaba más que eso. Necesitaba un cambio radical, un restablecimiento del equilibrio. El banco era un edificio imponente en el corazón del distrito financiero. Me sentí insignificante al entrar en el vestíbulo de mármol, pero me enderecé los hombros y caminé con paso firme hacia el mostrador de atención. Fui dirigida a una sala privada, donde me esperaba un gerente de cuentas, un hombre llamado Alejandro. Señora Emilia, es un placer conocerla, dijo el hombre de traje oscuro, levantándose para saludarme. Soy Alejandro, gerente de inversiones. Hemos estado esperando su visita hace bastante tiempo. ¿Cómo así?, pregunté, confundida. Bueno, el señor Ricardo falleció hace casi 20 años, y las instrucciones eran notificarla sobre estas inversiones solo en caso de necesidad extrema. Luego continuó explicando, y cada palabra era como un ladrillo que construía mi nueva realidad. Recibimos una notificación de nuestro sistema sobre movimientos en el inmueble donde usted residía, indicando un posible cambio. Fue entonces cuando decidimos contactarla, pensando que podría estar en una situación de vulnerabilidad o que había perdido su casa. Me senté procesando esta información con asombro. Ricardo había pensado en todo, incluso en un sistema que me protegería si perdía mi propia casa. Vayamos a los detalles entonces, continuó Alejandro, abriendo una carpeta sobre la mesa. Como mencionamos en la carta, el señor Ricardo dejó aproximadamente 7 millones de pesos mexicanos en diversas inversiones. La mayor parte estaba en inmuebles, un conjunto de departamentos en el edificio El Jacarandá y 2 casas en la costa de Jalisco. También había aplicaciones financieras y acciones que habían rendido significativamente a lo largo de los años. Me mostró documentos, contratos, extractos. La realidad de esa fortuna, de esa red de seguridad, comenzó a materializarse ante mis ojos. Yo, que siempre viví con tanta sencillez, contando cada centavo, ahora era una mujer rica, dueña de un imperio silencioso. En cuanto al departamento, en el edificio El Jacarandá, donde mi hija vive actualmente, pregunté, mi voz inusualmente firme. Ella sabe que el inmueble era de mi esposo. Alejandro consultó rápidamente unos documentos. No, señora, el contrato está a nombre de una empresa, la Inmobiliaria del Sol, que administra todos los inmuebles. Los inquilinos no tienen conocimiento de quién es el propietario real. Fue una medida de discreción que el señor Ricardo prefirió adoptar. Aquello era más que perfecto. Era la pieza clave que necesitaba para mi plan. Nadie sabía que yo era la propietaria de ese departamento. Ni siquiera mi hija y, especialmente, no Mateo. Alejandro, dije, sintiendo el peso del poder en mi voz. Necesito hacer algunos cambios de inmediato. Primero, quiero asumir el control directo de todos los inmuebles. Segundo, quiero revisar todos los contratos de alquiler. Y tercero, quiero específicamente reevaluar el contrato del departamento 302 del edificio El Jacarandá. El gerente asintió sin cuestionar mis motivos, reconociendo el tono de autoridad de una propietaria legítima. Pasamos las siguientes 2 horas organizando la transferencia de todos los bienes a mi nombre y estableciendo una nueva cuenta bancaria con acceso completo a todo el dinero. Cuando salí del banco, ya era casi la hora de la comida. Llevaba una nueva tarjeta de crédito en el bolsillo, sin límite de gastos y una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Era como si un nuevo mundo se abriera ante mí. Mi siguiente movimiento no sería volver al apartamento de Camila y Mateo. Sería dirigirme a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Necesitaba espacio, lujo y sobre todo, tiempo para planear cada detalle de la tormenta que se avecinaba. En lugar de regresar al apartamento, que ahora sentía como una prisión, me dirigí a un hotel de lujo, el más ostentoso del centro de la ciudad. Necesitaba un cambio de escenario radical, un lugar que reflejara el nuevo poder que acababa de adquirir. En la recepción, mi corazón latió con una emoción que hacía mucho no sentía. Pedí la suite ejecutiva por una semana. El recepcionista, un joven impecablemente vestido, me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Algún equipaje, señora?, preguntó. No, no traje nada, respondí, mi voz resonando con una autoridad desconocida. Pero no se preocupe, voy a conseguir todo lo que necesito. La verdad era que no necesitaba nada de lo que había dejado atrás en el apartamento de Camila.
Toda mi vida pasada estaba contaminada. Quería un comienzo totalmente nuevo. La habitación era sencillamente magnífica, un santuario con una vista panorámica de la ciudad que se extendía bajo mis pies, viva y vibrante. Me senté en la lujosa cama king size y miré a mi alrededor, todavía asimilando el giro de 180 grados que mi vida había dado en menos de 24 horas. Era la dueña de una fortuna, la propietaria silenciosa del edificio de mi hija, y una mujer libre por primera vez en mucho tiempo. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número del apartamento. Camila contestó al tercer timbrazo con la voz cargada de preocupación. Mami, ¿dónde estás? Regresamos a comer y habías desaparecido. Casi me rió al escuchar la palabra preocupados. ¿Preocupados? La misma Camila, que había fingido no ver a su esposo tirarme al suelo el día anterior, ahora quería fingir una ansiedad filial. Estoy bien, Camila, respondí con calma, mi tono monocorde, inquebrantable. Tuve que salir a resolver algunas cosas pendientes. ¿Qué pendientes? Ni siquiera avisaste. Estábamos preocupados. La hipocresía me revolvió el estómago. Estaré fuera por unos días, dije con firmeza, sin dar explicaciones. No te preocupes, estoy perfectamente bien. Pero mami, aún te estás recuperando. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué necesitas? Insistió. Ya resolví todo, Camila. Te llamo después. Colgué antes de que pudiera continuar con su interrogatorio ansioso. Había trazado una línea. Ella ya no tenía control sobre mi vida. Inmediatamente después, llamé a la inmobiliaria del Sol y agendé una reunión para esa misma tarde. Era hora de que la primera pieza del ajedrez se moviera. Pedí servicio a la habitación, una comida completa con entrada, plato fuerte y postre. Saboreé cada bocado lentamente. No era solo el sabor refinado lo que apreciaba, sino la sensación de control absoluto sobre mi propia vida. Pensé en Mateo, en su crueldad y en cómo me había humillado en la cocina criticando una simple salsa de tomate. Pensé en Camila, en cómo se había convertido en una extraña, permitiendo que me maltrataran en su propia casa. Ustedes no saben lo que se les viene encima, murmuré para mí misma, tomando un sorbo del vino de la casa. El plan apenas estaba comenzando. La reunión con la inmobiliaria del Sol fue esclarecedora y esencial para mi estrategia. Don Fernando, un hombre de mediana edad con una mirada perspicaz, me recibió en su oficina con una visible sorpresa. Claramente, no esperaba que la viuda de Ricardo apareciera después de tantos años para tomar el control de los negocios. Señora Emilia, es un placer finalmente conocerla, dijo, indicándome un cómodo sillón de cuero. Su esposo siempre habló muy bien de usted, pero insistió en que mantuviéramos su identidad en sigilo absoluto, incluso después de su fallecimiento. Ricardo siempre fue un hombre cauteloso, respondí, sentándome con la espalda recta, mi nueva postura de dueña. Pero ahora necesito entender exactamente cuáles son mis propiedades y cómo están siendo administradas. Don Fernando abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicar detalladamente cada uno de los inmuebles. Además del edificio donde vivían Camila y Mateo, había otros 4 departamentos en diferentes barrios de la ciudad, todos alquilados y generando una renta mensual considerable. En cuanto al departamento 302 del edificio El Jacarandá, ocupado por mi hija y mi yerno, don Fernando consultó unos papeles específicos. El contrato tiene un valor significativamente por debajo del mercado. Señora, fue una instrucción específica de su esposo mantener un valor simbólico para su hija. ¿Y cuánto pagan exactamente? Pregunté, mi voz inexpresiva. Solo el 30% del valor de mercado. Un departamento de ese tamaño en esa ubicación valdría fácilmente 3 veces más, asentí lentamente, procesando la información. Ricardo, incluso después de su partida, hace 20 años, seguía cuidando de nuestra hija, ofreciéndole un colchón financiero silencioso que ella ni siquiera sabía que existía. El dolor de esa revelación se mezcló con la rabia. Don Fernando, quiero hacer algunas modificaciones, dije, mi voz cortando el aire con decisión. Primero, quiero que el contrato del departamento 302 se actualice al valor integral de mercado, sin avisos previos ni explicaciones. Él me miró con incredulidad. Señora Emilia, eso representaría un aumento significativo para los inquilinos. Ellos no saben que el inmueble es mío, ¿correcto? No, de ninguna manera. Como mencioné, mantuvimos el sigilo absoluto. Excelente, dije, sintiendo como mi plan tomaba forma con precisión. Entonces, quiero que el nuevo contrato sea enviado como una decisión administrativa de la inmobiliaria. Comuniquen que el propietario decidió actualizar los valores al estándar de mercado. Don Fernando dudó por un momento, pero asintió. Como usted prefiera. ¿Alguna otra modificación? Sí, quiero que toda la correspondencia sobre ese departamento específico sea enviada directamente a mí. Quiero saber cuándo paguen. Si se retrasan, cualquier comunicación pasamos la hora siguiente, revisando todos los contratos. Y me aseguré de conocer cada detalle de mis nuevos bienes.
Cuando salí de la inmobiliaria, ya estaba anocheciendo. Regresé al hotel, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción por la jugada maestra y tristeza por el camino que estaba tomando. Nunca imaginé que usaría mis recursos financieros como un instrumento de represalia, especialmente contra mi propia hija. Pero el dolor de la traición y la humillación que había sentido era demasiado fresco, demasiado vivo. El hematoma en mi sien era un recordatorio constante. Mi celular sonó. Era Camila de nuevo. Mami, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Me estoy hospedando en un hotel, Camila. Necesitaba un tiempo para mí. ¿Un hotel? ¿Con qué dinero? Apenas tienes tu pensión y tus cosas todavía están aquí. Por favor, regresa a casa. Ese departamento no es mi casa, Camila, le corregí, sintiendo un escalofrío de liberación. En cuanto al dinero, no te preocupes, tengo suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás ocultando algo? De la misma manera que tú me ocultas cosas a mí, respondí, la voz cargada de la verdad que ella evitaba, como el hecho de que tu esposo me agreda y tú finjas no verlo. Un silencio pesado se instaló en la línea, más elocuente que cualquier grito. Mami, te caíste. Fue un accidente, insistió ella, su voz temblando por la mentira. No me mientas, Camila, interrumpí firmemente. No te mientas a ti misma. Mateo me empujó y tú lo viste y no hiciste nada. Oí un suspiro entrecortado del otro lado. Mami, las cosas son complicadas. Mateo tiene un temperamento difícil, pero está pasando por mucho estrés en el trabajo. La interrumpí, mi voz como un látigo. No quiero escuchar excusas. Quiero que reflexiones sobre tus decisiones. Me quedaré en el hotel por ahora. No me busques hasta que yo me ponga en contacto. Colgué sintiendo el corazón pesado. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? ¿Cómo mi hija, a quien crié con tanto amor, pudo volverse cómplice de mi humillación? Ella no lo sabía, pero el golpe financiero era solo el inicio de la lección que estaba por aprender. En los días que siguieron a mi salida, me dediqué a una transformación total, no solo externa, sino también interna. Comencé a despojarme de las capas de la sumisión y la abnegación que había acumulado durante décadas. Fui a las tiendas departamentales más exclusivas y compré un guardarropa completo, ropa elegante que nunca antes me había atrevido a usar. Visité un salón de belleza de lujo, donde corté y teñí mi cabello, abandonando el look de señora mayor que me había definido. El cabello corto y bien peinado, con reflejos sutiles, me daba un aire de sofisticación y confianza que se sentía extraño, pero necesario. Cada nueva prenda, cada cambio en mi apariencia, era como quitar una vieja piel para revelar a la mujer que siempre estuvo allí, escondida. Había pasado décadas anulándome, primero por Ricardo, mi difunto esposo, y luego por mi hija y mi yerno. Siempre puse las necesidades de los demás por encima de las mías. Ahora, al mirarme en el espejo del hotel, casi no reconocía a la mujer reflejada. El cabello perfectamente cortado, la postura más erguida, la ropa que realzaba mi figura en lugar de esconderla. La vieja Emilia se había ido. Esta nueva mujer, con los hombros firmes y la mirada clara, era dueña de su destino y de una fortuna. Sentía un poder silencioso, el poder de la independencia. Apenas una semana después de haber dejado el apartamento de Camila y Mateo, recibí la llamada de don Fernando. Su voz sonaba cautelosa. Señora Emilia, como usted solicitó, el nuevo contrato fue enviado al departamento 302. El aumento será válido a partir del próximo mes. ¿Quiere saber si hubo alguna reacción? Preguntó, y pude escucharla. Diversión apenas contenida en su tono. Sí, recibimos una llamada bastante exaltada del señor Mateo. Exige hablar con el propietario y dice que el aumento es abusivo e ilegal. ¿Qué respondieron ustedes? Pregunté, mi voz plana. Exactamente lo que usted nos instruyó, señora, que el propietario prefiere mantener el anonimato y que el valor está acorde al mercado actual. Sonreí internamente, imaginando el rostro de Mateo. El aumento, al triplicar el valor del alquiler, representaría un impacto devastador en su presupuesto, especialmente considerando el estilo de vida de lujo superficiales que intentaban mantener. Excelente, don Fernando. Manténgame informada sobre cualquier desarrollo, no tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, Camila me llamó de nuevo, su voz estaba visiblemente alterada, ya no con la falsa calma de antes, sino con pánico real. Mami, no lo vas a creer. La inmobiliaria nos envió un nuevo contrato con un aumento absurdo. 3 veces más de lo que pagamos actualmente. Es un despropósito. En serio, qué situación tan desagradable, respondí, manteniendo la voz neutra como si fuera una mera observadora de su tragedia. Mateo está furioso. Intentó hablar con el propietario, pero la inmobiliaria se niega a revelar quién es. Dijeron que tienen todo el derecho de ajustar el valor al precio de mercado. ¿Tienen ese derecho?, comenté con calma. Pero, ¿cómo vamos a pagar eso, mami? ¿Sabes lo apretados que estamos? Y contigo aquí. Quiero decir, con los gastos extras que tenemos ahora.
La frase se quedó suspendida en el aire, pero no hizo falta que la terminara. Ahí estaba, la verdad desnuda. Yo no era una madre, una persona en recuperación que merecía respeto y cuidado. Yo era un gasto extra, un inconveniente en su estricto presupuesto. Ese comentario, lanzado en medio de su propia crisis, dolió casi tanto como el empujón de Mateo. Quizás deberían buscar un lugar más económico para vivir, sugerí, la frialdad de mis palabras contrastando con el calor de mi nueva indignación. Pero amamos este departamento. Hemos vivido aquí por 5 años. Nuestros muebles fueron elegidos específicamente para este espacio. No podemos simplemente irnos. Entonces, paguen el valor justo, concluí. Mami, no estás ayudando. Pensé que podrías darnos algún consejo útil. La hipocresía de su pedido, después de su abandono, fue la gota que derramó el vaso. Camila, dije, mi voz bajando a un tono peligroso. ¿Recuerdas cuando me empujaron en la cocina y me golpeé la cabeza? ¿Recuerdas cómo no me defendiste? ¿Cómo preferiste mirar hacia otro lado? Frialdad es eso, hija. Ahora, si me disculpas, tengo compromisos. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. Sabía que estaba siendo dura, despiadada quizás, pero esa era solo la primera fase. Quería que sintieran una fracción del desamparo que yo sentí. Quería que entendieran lo que es que te arranquen el suelo de los pies. En realidad, lo que yo deseaba profundamente era que mi hija abriera los ojos, que viera al hombre con el que estaba casada por lo que realmente era, y que recuperara la dignidad y la empatía que yo había intentado inculcarle durante toda su vida. Pero para eso, ella necesitaría enfrentar las consecuencias, y estas apenas estaban comenzando. Pasaron 2 semanas. Me mantuve en el hotel, ocupada organizando mi nueva vida. Abrí una cuenta bancaria exclusiva para mis gastos y comencé la búsqueda de un departamento propio. Quería un lugar solo mío, donde pudiera empezar de nuevo, sin la sombra de Mateo, ni la complicidad silenciosa de Camila. Don Fernando me mantenía informada sobre la situación en el departamento 302. Habían pagado el primer mes con el nuevo valor, pero con 5 días de retraso y después de muchas quejas. Lo más revelador, el portero del edificio reportaba que las discusiones entre Camila y Mateo se habían intensificado, con gritos casi todas las noches. Una parte de mí sentía la punzada de la culpa por estar causando problemas a mi propia hija, pero otra parte, la que aún sentía el dolor del empujón. Sabía que era un mal necesario. Algunas lecciones solo se aprenden a través de las dificultades y la pérdida. Una mañana soleada, mientras tomaba café en el balcón de mi suite, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Javier, el abogado, que había manejado los negocios de Ricardo y que, al parecer, también estaba involucrado en la administración de su herencia secreta. Señora Emilia, espero no estar incomodándola. El banco me informó que usted finalmente tomó conocimiento de los bienes que dejó su esposo. Sí, doctor, fue una sorpresa considerable, respondí. Me imagino. Ricardo me hizo prometer que mantendría todo en secreto hasta que fuera absolutamente necesario. Él siempre decía que usted era una mujer demasiado fuerte para necesitar una red de seguridad financiera. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Ricardo creía que yo era fuerte? ¿El mismo hombre que tomaba todas las decisiones financieras y nunca me incluía en los asuntos de dinero? Tengo alguna información adicional que debe discutirse personalmente, continuó el abogado. El señor Ricardo dejó instrucciones específicas sobre determinados bienes. Agendamos una cita para esa misma tarde. La curiosidad me consumía. ¿Qué otras sorpresas habría dejado Ricardo, mi esposo, que falleció 20 años atrás? La oficina del licenciado Javier estaba en un edificio antiguo y elegante del centro histórico. Era un lugar solemne, con estanterías de libros del suelo al techo. Señora Emilia, por favor, tome asiento, me dijo, ofreciéndome un sillón de cuero. Mientras su secretaria traía el café, el abogado abrió un cajón y sacó un sobre amarillento sellado con cera roja. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía inconfundible de Ricardo. Su esposo me entregó esto poco antes de fallecer, explicó el abogado. Me pidió que lo guardara junto con los documentos de los bienes y se lo entregara solo a usted cuando asumiera el control de las propiedades. Con manos ligeramente temblorosas, rompí el sello de cera y abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita, varias páginas escritas con la misma letra elegante de Ricardo. Comencé a leer. Mi querida Emilia, si estás leyendo esto, significa que lo impensable ha sucedido. Algo te obligó a buscar los recursos que guardé como última protección. Continué leyendo las palabras de un hombre que creía en mí más de lo que yo misma creía. Conociéndote, sé que debes estar preguntándote por qué nunca te conté sobre este dinero. La verdad, mi amor, es que siempre admiré tu fuerza, tu independencia. Nunca fuiste una mujer que se definiera por lo que poseía, sino por lo que eras. Y temía que, sabiendo de la existencia de esta fortuna, pudieras de alguna manera cambiar, volverte dependiente de ella. Me recordó la compra del departamento de Camila.
Fue una decisión deliberada mía comprar ese inmueble a través de la empresa y alquilárselo por un valor simbólico. Quería asegurarme de que nuestra hija siempre tuviera un hogar seguro, sin que esto pareciera caridad. Pero Emilia, mi amor, si estás accediendo a estos recursos ahora, significa que algo serio ha pasado. Confío en tu juicio, confío en tu fuerza. Recuerda solo que, no importa lo que haya pasado, siempre fuiste y siempre serás la mujer más fuerte que conocí. Nunca dudes de tu propia fuerza, Emilia, y nunca permitas que otros duden de ella también. Las lágrimas rodaban por mi rostro, sin control, cuando terminé de leer. Era como si Ricardo estuviera allí conmigo, hablándole directamente a mi corazón a través de esas palabras, escritas tantos años atrás. El dolor se transformó en una profunda conmoción y un reconocimiento de mi propia valía. El abogado esperó pacientemente a que me recompusiera. Su esposo era un hombre extraordinario, señora Emilia. Realmente la amaba mucho. Sí, susurré, secándome las lágrimas. Lo era. Hay algo más que necesito entregarle, dijo el abogado, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Ricardo pidió que esto acompañara la carta. Abrí la caja con cuidado. Dentro había un delicado collar de oro con un dije en forma de una pequeña llave. Es simbólico, explicó el licenciado Javier. Dijo que representaba la libertad que quería que usted tuviera en caso de necesitar empezar de nuevo. Me puse el collar de inmediato. La llave de oro, fría contra mi piel, justo sobre mi corazón, era un recordatorio físico de mi nueva misión. Ricardo me estaba diciendo que siguiera adelante, que abriera nuevas puertas. Salí de la oficina del licenciado Javier con el corazón más ligero, a pesar de las lágrimas recientes. Las palabras de Ricardo resonaban en mi mente como un mentre. Nunca dudes de tu propia fuerza. Él siempre supo que este día podría llegar, el día en que yo necesitaría levantarme sola y enfrentar adversidades que ni él pudo prever. De vuelta en el hotel, me senté en el balcón con una copa de vino, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa. Pensé en Camila, en cómo había crecido y en las decisiones que había tomado. Pensé en Mateo, en su crueldad y en cómo su verdadera personalidad había salido a la luz bajo la presión del control y el dinero. Pensé en mí misma, en la mujer que fui y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. La carta de Ricardo me había conmovido profundamente, pero lejos de desviarme del camino que había elegido, fortaleció mi determinación. Ya no se trataba solo de venganza, sino de justicia, de establecer límites infranqueables y de hacerme respetar. Esa noche tomé una decisión fundamental. Llamé a don Fernando, mi administrador en la inmobiliaria. Necesito que envíe otro comunicado al departamento 302. Le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. A partir del próximo mes, no aceptaremos más retrasos en el pago. Cualquier retraso resultará en una multa inmediata, si persiste, en un proceso de desalojo formal. Don Fernando sonó alarmado. Señora Emilia, ¿está segura? Es un procedimiento bastante riguroso. Es su hija, estoy absolutamente segura, lo corté. Apliquen las mismas reglas que aplicarían a cualquier otro inquilino. Y por favor, informe a su equipo que registren cualquier comportamiento inapropiado del señor Mateo. Eso puede ser necesario en el futuro. Apenas colgué, le envié un mensaje a Camila. Me gustaría comer contigo mañana. Solo tú, sin Mateo. Tenemos asuntos importantes que discutir. La respuesta llegó casi al instante. Claro, mami, te extraño. ¿Dónde nos vemos? Le indiqué un restaurante elegante en el centro, un lugar donde nunca habíamos ido juntas. Quería un terreno neutral para nuestra conversación, un escenario que marcara la diferencia entre la vieja y la nueva Emilia. A la mañana siguiente, me vestí con un cuidado especial. Elegí un conjunto de pantalón y blazer en un tono azul marino que me infundía confianza, complementado con el collar de la llave que Ricardo me había dejado. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido arrojada al suelo en la cocina de su propia hija. Vi a alguien con propósito, con fuerza, con dignidad. Llegué al restaurante puntualmente al mediodía. Camila ya estaba allí, revisando nerviosamente su celular. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. «Mami, ¿eres tú?», exclamó, apenas reconociéndome. «Sí, hija, soy yo», sonreí, sentándome frente a ella. «Estás tan diferente. El cabello, la ropa». «Los cambios eran necesarios», respondí simplemente. El mesero se acercó y ordenamos. Camila parecía inquieta. Sus ojos regresaban constantemente a mi look transformado, a la joya en mi cuello, a la confianza en mi postura. «Mami, estoy preocupada por ti», comenzó, buscando respuestas. «Desapareciste así. Te quedaste en un hotel. ¿Con qué dinero? Y ahora apareces completamente transformada. Está pasando algo que no sé». Tomé un sorbo de agua, manteniendo mi mirada fija en ella. «Han pasado muchas cosas que no sabes, Camila», le dije, «y otras tantas que sí sabes, pero prefieres fingir que no viste». Ella bajó los ojos, sus manos jugueteando nerviosamente con la servilleta. «Si estás hablando de lo que pasó con Mateo, fue un accidente. Él no quiso.
No me mientas, Camila, la interrumpí firmemente. No insultas mi inteligencia. Él me empujó deliberadamente y tú lo viste. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Las cosas con Mateo son complicadas, mami. Él tiene problemas de manejo de la ira. Está yendo a terapia. A veces mejora, a veces empeora. ¿Y por eso permites que agreda a tu madre? Pregunté, mi voz inquebrantable. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Tengo miedo, mami. Tengo miedo de lo que pueda hacer si lo confronto directamente. Mi corazón se encogió. Camila no era solo cómplice, también era víctima. ¿Ya te ha lastimado, verdad? Pregunté suavemente. Ella no respondió con palabras, pero su silencio lo dijo todo. Extendí mi mano sobre la mesa y sostuve la suya. ¿Por qué nunca me contaste? Porque me daba vergüenza, sollozó. Porque no quería que me vieras así, débil, incapaz de defenderme, y porque pensé que podría cambiarlo. Que si yo era lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, él mejoraría. En ese momento, lo comprendí todo. La razón por la que me había invitado a vivir con ellos no era solo para ayudarme en mi recuperación, sino también porque pensaba que mi presencia podría moderar el comportamiento de Mateo. Buscaba protección, aunque fuera inconscientemente. Camila, tienes que salir de esa relación. Él no va a cambiar. Hombres como Mateo no cambian. No puedo, mami. ¿A dónde iría? Y ahora, con este aumento absurdo en el alquiler, apenas podemos pagar las cuentas. Mateo está cada vez más estresado, más violento. Puedes venir a vivir conmigo, dije de pronto. Estoy buscando un departamento para comprar. Podemos vivir juntas, empezar de nuevo. Me miró sorprendida. ¿Comprar un departamento? Mami, ¿con qué dinero? ¿Y qué te pasó a ti? Soy una persona diferente, Camila. La mujer que permitía ser humillada y maltratada quedó atrás. En cuanto al dinero, tu padre dejó más de lo que te imaginas. Sus ojos se abrieron de asombro. Papi, pero él murió hace casi 20 años. Sí, y fue mucho más previsor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Le conté parte de la historia, sobre la carta del banco, sobre las inversiones que Ricardo había hecho, mi voz pausada y calmada. No mencioné que su departamento era una de esas inversiones. Aún no, pero, ¿por qué nunca me contaste esto antes? Porque yo misma me acabo de enterar, expliqué. Tu padre dejó todo organizado para que yo solo fuera notificada en caso de necesidad extrema. La comida llegó, pero Camila apenas la tocó. Estaba absorbiendo todo, tratando de conciliar la imagen de la madre sumisa y dependiente con la mujer confiada y financieramente independiente que tenía enfrente. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó. Primero, voy a comprar mi propio lugar, respondí. Después, quiero ayudarte a liberarte de Mateo. Pero Camila, tienes que quererlo. Tienes que estar dispuesta a dar ese paso. Ella sintió lentamente. Tengo miedo, mami, tanto miedo. Lo sé, mi hija, le aseguré, sosteniendo su mano firmemente. Pero tienes que saber algo, eres más fuerte de lo que crees. Eres hija de Ricardo y mía. La fuerza está en tu sangre. Mientras terminábamos de comer, sentí que había plantado una semilla. No forcé a Camila a tomar una decisión en ese momento. Ella necesitaba encontrar su propio coraje, su propio camino hacia la libertad. Lo que ella no sabía es que yo ya tenía un plan. Un plan que involucraría a Mateo enfrentando las consecuencias completas de sus acciones más pronto de lo que él podría imaginar. Un plan que comenzaría con la notificación de desalojo que ya estaba siendo preparada por la oficina de don Fernando. En los días siguientes, intensifiqué la búsqueda de mi propio departamento. Quería un lugar espacioso con 2 habitaciones, una para mí y otra para Camila, para el momento en que estuviera lista para dejar a Mateo. Encontré el inmueble perfecto en un barrio tranquilo de Coyoacán, cerca de un parque. Era luminoso, ventilado, con un amplio balcón orientado al este, donde el sol de la mañana entraría generosamente. Hice una oferta de inmediato y pagué al contado, sin burocracia ni financiamientos. En menos de una semana, el departamento estaba a mi nombre, mientras organizaba la mudanza a mi nuevo hogar. Recibí otra llamada de don Fernando. Su voz sonaba tensa. Señora Emilia, tenemos una situación en el departamento 302. El pago del mes venció hace 10 días y no hemos recibido ningún monto. Enviamos la notificación de multa conforme a sus instrucciones y eso generó una reacción bastante exaltada. ¿Qué tipo de reacción? Pregunté, mi corazón acelerándose. El señor Mateo se presentó en nuestra oficina. Estaba visiblemente alterado, gritando, exigiendo hablar con el propietario. Cuando le informamos que eso no sería posible, hizo amenazas. Fue necesario llamar a seguridad para escoltarlo fuera. Si Mateo era capaz de tal comportamiento en público, en un ambiente profesional que no haría dentro de casa, donde nadie podía verlo, don Fernando, dije, con la voz dura y sin titubear, envié inmediatamente una notificación formal exigiendo el pago en 48 horas, bajo pena de iniciar un proceso de desalojo. ¿Estás segura? Es su hija. Estoy absolutamente segura. Apliquen las mismas reglas que aplicarían a cualquier otro inquilino. Y por favor, informe a su equipo que registren cualquier comportamiento inapropiado del señor Mateo. Eso puede ser necesario en el futuro.
Apenas colgué, llamé a Camila. Contestó en voz baja, casi susurrando. Mami, no puedo hablar ahora. ¿Estás bien, Camila? ¿Estás segura? Sí, sí. Solo que no es un buen momento. Mateo está muy nervioso por lo del alquiler. Recibimos una notificación de multa hoy. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. Fue a la inmobiliaria a tratar de negociar. Escúchame con atención, Camila. Quiero que vengas a encontrarme ahora. No puedo, mami. Se va a enfurecer si salgo. Es exactamente por eso que tienes que irte. ¿No te das cuenta del patrón? El control, las explosiones de rabia, la violencia. Oí un suspiro entrecortado del otro lado. Nunca había estado tan mal como en las últimas semanas, confesó. Desde que aumentó el alquiler, ha tenido explosiones casi diarias. Ayer rompió un plato contra la pared porque la cena estaba fría. Camila, esto solo va a empeorar. Por favor, ven a verme. Estoy en mi nuevo departamento. Anota la dirección. Estaré esperando. Voy a intentarlo, mami, pero no puedo prometer nada. Colgué sintiendo un nudo en el estómago. La situación estaba escalando más rápido de lo que imaginaba. Pasé las siguientes horas arreglando la habitación que sería de Camila, poniendo sábanas nuevas y organizando el espacio para que se sintiera acogedor. Era mi manera de materializar la esperanza de que vendría, de que elegiría la libertad. Alrededor de las 7 de la noche sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Camila, con una pequeña maleta de mano y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo pasar? La abracé sin decir nada, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Nadie te va a lastimar aquí. Camila miró a su alrededor con sorpresa. Este lugar es tuyo. Es hermoso, mami. Nuestro, corregí suavemente. Le mostré el departamento, terminando en la habitación que había arreglado especialmente para su llegada. Se sentó en la cama, luciendo exhausta y desorientada. No sé qué hacer, mami. Toda nuestra vida está en ese departamento. Todos los muebles, ropa, documentos. Podemos buscar tus cosas cuando sea seguro o comprar nuevas si es necesario. Lo que importa ahora es que estás aquí. Mateo va a enloquecer cuando descubra que me fui. Regresó de la inmobiliaria furioso, diciendo que el propietario es un aprovechado que va a demandar a todo el mundo. Tomaste la decisión correcta al venir aquí, Camila. Esa noche, preparé la sopa de verduras que Mateo había criticado tan cruelmente, sirviéndola con pan fresco. Mami, dijo Camila finalmente, con la voz más tranquila, perdóname por todo, por permitir que Mateo te tratara de esa manera, por no defenderte, por ser tan débil. No eres débil, Camila. Estar aquí hoy lo demuestra. Tuviste el coraje de dar el primer paso para liberarte. Le expliqué el ciclo de abuso, te maltrata, luego pide disculpas, promete cambiar, es amable por un tiempo. Hasta la próxima explosión. Y cada ciclo es peor que el anterior. A la mañana siguiente, encontramos a Camila en la cocina, con una nueva determinación en su mirada. Necesito ir por mis cosas al departamento, dijo. Documentos importantes, algo de ropa, objetos personales, pero tengo miedo de ir sola. No voy a dejar que vaya sola. Voy a pedirle a don Fernando de la inmobiliaria que nos acompañe. Como representante del propietario, tiene autoridad para estar presente y vamos a llevar a su guardia de seguridad también. Llamé a don Fernando. Accedí a regañadientes, especialmente cuando mencioné las amenazas de Mateo. Agendamos para el inicio de la tarde, cuando Mateo probablemente estaría fuera. Cuando llegamos al departamento, don Fernando y el guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Antonio, estaban esperando. Camila abrió la puerta lentamente. El departamento estaba en un estado de caos que me impactó. Botellas vacías, platos sucios, ropa tirada. Dios mío, murmuró Camila, nunca había dejado la casa así. Siempre fue tan meticuloso con la limpieza. Su está desmoronando, comenté. Apresurémonos. Mientras Camila empacaba, Antonio inspeccionaba discretamente, notando marcas de impacto en la pared, un jarrón roto, una puerta de armario arrancada. El señor Mateo parece tener un temperamento explosivo, comentó don Fernando. Camila regresó 15 minutos después. Escondió mis documentos, dijo, agitada. Mi pasaporte, actas, diplomas, no están donde siempre estuvieron. Esconder documentos importantes era una forma de control de los abusadores. Fue don Fernando quien finalmente encontró una carpeta escondida en el fondo de un armario de despensa en la cocina. Estábamos casi en la puerta cuando oímos el sonido de llaves. La puerta se abrió bruscamente y allí estaba Mateo, congelado de sorpresa. Sus ojos se movieron de Camila a las maletas, a mí, a don Fernando y al guardia de seguridad. Su rostro pasó de la sorpresa a la comprensión y, finalmente, a la furia. ¿Qué diablos está pasando aquí? Rugió. Antonio se interpuso entre nosotros y él. La señora Camila solo está recogiendo sus pertenencias personales, dijo don Fernando. Esto es cosa tuya, ¿verdad? Me señaló Mateo, con los ojos inyectados en sangre. Tú la envenenaste contra mí. Me estoy yendo porque elegí irme. Nadie me obligó, intervino Camila, temblando, pero firme. No te vas a ninguna parte, gritó, tratando de avanzar, solo para ser detenido por Antonio. Señor Mateo, le sugiero que se calme. La señora Camila tiene todo el derecho de irse con sus pertenencias personales.
Ya hiciste suficientes amenazas por un día, respondí con una calma que no sentía. Ya causaste demasiados daños a esta propiedad. El propietario será notificado sobre el estado en que dejaste el departamento. Al diablo con el propietario, bramó. Ese buitre que triplicó nuestro alquiler de la noche a la mañana. No es tu casa, Ricardo, dije, dando un paso al frente. Soy la propietaria de este departamento. Él se congeló. ¿Qué? Esto es imposible. Este departamento le pertenece a algún inversionista anónimo. Le pertenecía a mi esposo Ricardo. Después de su muerte, pasó a mí. Yo soy la inversionista anónima, detrás de la inmobiliaria del Sol. Miró a Camila, quien asintió. Es verdad, Mateo. Mami es la dueña del departamento, donde vivimos por 5 años. La furia en su rostro se transformó en shock. ¿Es esto algún tipo de trampa? ¿Ustedes dos planearon esto para humillarme? Fuiste tú quien nos humilló, respondió Camila, con sorprendente calma. ¿Quién me controló por años? ¿Quién empujó a mi madre y la hizo sangrar en nuestra cocina? Basta de mentiras, corté. Tienes hasta mañana para desocupar el inmueble voluntariamente. De lo contrario, serás desalojado con ayuda policial y presentaremos una denuncia por daños a la propiedad. Mateo se abalanzó, pero los guardias se interpusieron. Nadie me humilla así y se sale con la suya, siseó. Estoy grabando esta amenaza, dijo don Fernando, sosteniendo una grabadora. Si algo le sucede a la señora Emilia o a la señorita Camila, la policía sabrá exactamente a quién buscar. Mientras nos alejábamos, Mateo gritó una última provocación. Sin mí, eres nada, Camila. Vas a volver suplicando cuando te des cuenta de que no puedes mantenerte sola. Camila se detuvo, girándose lentamente para encararlo. De hecho, Mateo, acabo de descubrir que soy millonaria. Tengo más dinero del que jamás soñaste. Y, ¿sabes lo mejor? Nunca más te necesitaré a ti ni a nadie como tú en mi vida. La expresión de shock, rabia, incredulidad en su rostro fue inolvidable en el elevador. Camila rompió a llorar, pero esta vez no era de tristeza. Me siento libre, respondió ella simplemente. Yo sabía exactamente lo que quería decir. Era el poder de la independencia, el poder de la dignidad recuperada. En los días siguientes, el licenciado Javier vino a nuestro nuevo departamento, y fue allí donde Camila supo toda la verdad. Camila, tu padre estableció un fideicomiso a tu nombre, un fondo considerable, con una condición específica para el acceso, explicó el abogado. ¿Qué condición? El fondo solo estaría disponible cuando usted demostrara la capacidad de vivir de forma independiente, sin depender financieramente de un cónyuge. La evaluación de esta condición fue dejada a criterio de su madre. Camila me miró, atónita. Papi pensó en todo esto. Como pudo saber, tu padre era un hombre observador. Vio tendencias en ti desde temprano. Quería protegerte, pero también quería que aprendieras a protegerte sola. Ahora, dije suavemente, yo puedo atestar que finalmente diste el paso hacia tu independencia. Al dejar una relación abusiva, demostraste que te valoras a ti misma por encima de cualquier dependencia. El fondo es tuyo. Firmé el formulario de liberación. El valor inicial era de 500,000 pesos, pero con los rendimientos acumulados en los últimos 20 años, superaba los 7 millones de pesos mexicanos. Todo esto, Pape lo planeó todo antes de morir, sollozó. Tu padre siempre decía que el regalo más grande que podemos dar a alguien que amamos es la capacidad de estar bien sin nosotros. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro nuevo balcón, Camila me abrazó, apretándome con fuerza. Gracias, mami, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo parecía haberme rendido contigo. Desenlacé con Mateo. Mateo se negó a irse voluntariamente, y el desalojo oficial fue ejecutado con ayuda policial. Don Fernando nos informó cómo gritaba y pataleaba mientras era escoltado fuera. El departamento 302, con daños considerables, se vendió 2 meses después. Con ese dinero, Camila y yo decidimos establecer la Fundación Ricardo, dedicada a ayudar a mujeres a salir de relaciones abusivas. El dinero que nos liberó ahora ayudaría a otras mujeres a encontrar su propia libertad. Nunca más tuvimos noticias directas de Mateo, salvo que fue detenido por agredir a su nueva novia, confirmando que hombres como él rara vez cambian. Nuestra historia, nacida de la humillación, se había convertido en un faro de esperanza. La caída en la cocina fue, paradójicamente, el trampolín que nos lanzó hacia una nueva vida. Ese momento de máxima humillación no fue el final, sino el catalizador para una transformación profunda, no solo en mí, sino también en Camila. Aprendí, a mis 68 años, que la fuerza no se mide en gritos o en dinero, sino en la capacidad de levantarse después de que te han tirado al suelo. Mi esposo Ricardo, un hombre que falleció hace 20 años, me había dejado la herencia de los 7 millones de pesos mexicanos, no para que viviera una vida de lujos, sino como la llave de oro hacia la libertad. Él siempre confió en mi coraje, incluso cuando yo misma no podía verlo. Él sabía que la caída solo gana si no te levantas. Y esa fue la lección más grande que ambas aprendimos.
La comodidad material de un hogar o de una relación nunca valdrá la pena si tiene el costo de tu dignidad y de tu amor propio. Camila, por fin libre de las garras de Mateo, la recuperó. Verla florecer, fundar la Fundación Ricardo conmigo y ayudar a decenas de mujeres a salir de relaciones abusivas es la verdadera riqueza. Ya no es la hija sumisa y asustada, sino una mujer fuerte, independiente y compasiva. El dinero que nos liberó ahora se dedica a liberar a otras. Mateo, con su orgullo destrozado por descubrir que su esposa, a la que llamaba nada sin él, era millonaria y dueña del departamento del que fue desalojado, se desmoronó. Su posterior arresto por agredir a su nueva pareja solo confirmó que hombres así rara vez cambian. Su colapso fue la validación de que nuestra decisión de poner límites fue la correcta. A todas las mujeres que me escuchan, si se encuentran en una situación donde su valía es cuestionada, donde las tiran al suelo, recuerden, tienen el poder de decir no, de establecer límites, de exigir respeto. La fuerza, como la de mi esposo Ricardo creía, está en su sangre. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para redescubrir la persona que siempre estuvieron destinadas a ser. No importa la edad, la verdadera herencia es la autoconfianza y la dignidad. Levántense, abran nuevas puertas y caminen con la cabeza en alto. Si esta historia de superación y dignidad recuperada te conmovió, haz clic en suscribirse para unirte a nuestra comunidad. Y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.